Durante el divorcio, mi esposo quería obtener la custodia de nuestra hija. Eres solo una ama de casa. No tienes la capacidad de darle a nuestra hija una vida mejor. Mi hija me lanzó una mirada y, con una sonrisa dulce, le dijo a su papá, «Papá, también quiero vivir contigo». Pero, la señora Sao no se va a poner contenta. Entonces, si me quedo con mamá, ¿podrían aumentar la pensión alimenticia? Tengo miedo de que mamá me deje morir de hambre. Capítulo 1. Rafael, enfadado, arrastró a mi hija hacia abajo. Ellos dos evitaron deliberadamente que lo siguiera, y yo no me atrevía a ir detrás para no ser una molestia. Solo pude mirar desde la ventana del segundo piso mientras veía a mi exmarido, furioso, encender un cigarro. Camila, ¿de verdad vas a vivir con tu mamá? Ella ha estado toda su vida en casa. Es una mujer que no sabe hacer nada. ¿Qué futuro te espera si te quedas con ella? Su voz estaba molesta, pero mi hija, con una cara inocente, respondió, «Pero papá, la señora Sao no me quiere. Entonces, aunque tengamos problemas, yo aguanto, no me importa». Pero la señora Sao está embarazada, ¿y si le afecta al bebé que viene? Somos todos hijos de papá, no podemos hacer diferencias. La voz ingenua de mi hija hizo que una chispa de culpabilidad apareciera en el rostro de Rafael, ya que, aunque aún no nos habíamos divorciado, la barriga de su amante ya era visible. Las palabras de mi hija, aunque dichas sin malicia, le dieron una puñalada directa al corazón. No pude soportarlo y, como una muñeca rota, me dejé caer en el sofá, llorando en silencio. Mi suegra, que estaba al lado, observaba la escena con una expresión de diversión. «¿Qué tanto lloras? Mira a tu alrededor. No tienes trabajo, ni contactos, y todavía piensas en la custodia de tu hija. Si de verdad la amas, deberías dejarla elegir una vida mejor». No supe en qué momento, pero mi hija y Rafael ya estaban subiendo las escaleras. Rafael, con un suspiro, miró a su madre y le pidió, «Mamá, por favor, no hables más». Luego, al ver que mis ojos estaban completamente rojos por el llanto, hizo un gesto de incomodidad y giró la cabeza. «Ya hablé con Camila. La custodia de ella te la dejo a ti. Te dejo el coche y la casa en la que vivimos, además de 300,000 en efectivo y 5,000 mensuales para tu manutención. El embarazo de Sofía ya no puede ocultarse, así que necesitamos divorciarnos rápido». Hizo una pausa. «Mañana mismo». No respondí, aunque yo era quien había decidido el divorcio. Mi tarjeta bancaria siempre había estado en manos de Rafael, y no tenía ni idea de cómo dividir los bienes. Pero fue mi hija quien intervino en ese momento. «Papá, quédate con el coche. Tú eres un alto ejecutivo en la empresa. ¿Cómo vas a moverte sin coche?». Al escucharla, mis lágrimas se desbordaron aún más. Dicen que las hijas son el abrigo de sus padres, pero parece que, aunque se quede conmigo, mi hija sigue siendo más leal a su papá, y ahora que la señora Sao está embarazada, tener coche le será mucho más conveniente. Mejor conviértelo en efectivo para mamá. El coche costó más de 50,000, así que papá, lo redondeas a 60. Rafael dudó un momento, pero al ver la expresión inocente de nuestra hija, apretó los dientes y aceptó. «Mañana a las 10. Recuerda recordarle a tu mamá que no se quede dormida». Rafael se fue con mi suegra. Mientras escuchaba el rugido del motor del coche desde abajo, no pude evitar llorar con fuerza. 3 años de noviazgo, 10 años de matrimonio. Nos conocimos en la universidad. Nos apoyamos mutuamente durante los momentos más dulces y tiernos de nuestras vidas. Cuando nos casamos, prometimos amarnos hasta envejecer, sin separarnos nunca. No imaginé que este camino llegaría a su fin. Capítulo 2. «Mamá, mi ropa está un poco rota». La voz de mi hija me sacó de mis pensamientos lejanos. Siguiendo su mirada, vi que efectivamente había 2 pequeños agujeros en el dobladillo de su vestido. «Voy a buscar una aguja e hilo para arreglarlo», dije, levantándome rápidamente. Pero en ese momento, mi hija parecía algo molesta. «Mamá, pronto seremos ricas. ¿Por qué no vamos al centro comercial a comprar un par de conjuntos nuevos?». Tenía razón. Mi hija me tomó de la mano y me llevó en taxi al centro comercial cercano. Sin embargo, no se dirigió directamente a la sección infantil, sino que comenzó a mirar tienda por tienda en la sección de ropa de mujer. Tomó un abrigo y me pidió que me lo probara. «Mamá, no sigas usando esos colores apagados. Algo tan brillante como esto resalta mucho más tu elegancia». Tomé el abrigo y lo miré. Era un azul claro muy bonito, pero después de casarme, por comodidad al hacer las tareas del hogar, la mayoría de mi ropa había sido de colores oscuros, y sin darme cuenta me había acostumbrado a ello. Siguiendo su sugerencia, compré el abrigo para mí y también elegí un par de prendas deportivas para mi hija. De regreso, no pude evitar comentar: «Camila, aunque tu papá y yo nos estemos divorciando, eso es algo entre nosotros.
No deberías preocuparte tanto por esos problemas. Al final, él siempre será tu papá. Mamá, no lo odiaré. Solo espero que tú tampoco lo hagas. La vida siempre sigue adelante. No hay que quedarse en el pasado. Bajo la luz de la farola, los ojos brillantes de mi hija resplandecían como las estrellas más hermosas del cielo. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mi hija vino a tocar la puerta de mi habitación. Mamá, tenemos que ir al registro civil. Al escuchar su voz desde fuera de la puerta, no pude evitar reírme con tristeza. Parece que ella está más ansiosa por el divorcio que yo misma. Abrí la puerta. Esto es un asunto de adultos. Ve a la escuela ahora, por favor. Mi hija, con cara de incomodidad, respondió, mamá, ya estoy de vacaciones. Hace 3 días que las comencé. Me quedé en silencio un momento. Durante este tiempo, estaba tan absorta en mis propios sentimientos que había prestado muy poca atención a mi hija. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya había comenzado sus vacaciones de invierno. Le acaricié la cabeza y estaba a punto de disculparme. Pero ella, sonriendo, dijo, mamá, si de verdad te sientes culpable, ¿por qué no me llevas a algún lugar a jugar? He oído que este invierno está muy frío. Podríamos ir a algún lugar cálido. ¿Te parece bien? Al verla acurrucada en mis brazos, sonriendo y pidiendo con ternura, sentí que la oscuridad en mi corazón se disipaba un poco. Sonreí y acepté su propuesta. Fuimos juntas al registro civil, pero, para mi sorpresa, Rafael ya había llegado antes que nosotras, acompañado de una Sofía con una cara llena de hostilidad. ¿Aún no estamos divorciados y ya está viniendo a mostrar su dominio? Buenos días, señora Sao, saludó mi hija, pareciendo notar mi incomodidad. Señora Sao, con este frío, ¿cómo es que vino hasta aquí con papá? Cuidado, no vaya a enfriar a mi hermanito. Rafael, mira a tu hija. Sofía adoptó una postura de víctima, con la barriga de embarazo destacada, esperando que Rafael la defendiera. Pero mi hija, con los ojos enrojecidos, respondió rápidamente, papá, la señora Sao otra vez me malinterpreta. Yo solo me preocupaba por la salud de mi hermano. La señora Sao puede no cuidar de su propio cuerpo en este frío. Pero, ¿y el bebé dentro de su barriga? Rafael miró a Sofía con desagrado. Ella es solo una niña. No tiene malas intenciones. Todo lo que hace es por tu bien. Sofía intentó decir algo más, pero Rafael, ya impaciente, levantó la mano. Ya basta. Vete al coche. Capítulo 3. Pensé que después de obtener el certificado de divorcio podríamos irnos directamente. Pero resulta que ahora el divorcio incluye un mes de periodo de reflexión. Rafael llegó conduciendo, con este frío. No se queden aquí esperando un taxi, las llevaré a casa. Estaba a punto de rechazarlo para mantener las apariencias, pero mi hija ya había abierto la puerta del coche y me empujaba para que subiera. Sí, mamá, hace mucho frío. Además, ¿no es cierto que no nos hemos divorciado oficialmente con papá? Que papá nos lleve a casa. Mis pies están congelándose. Mi hija y yo nos sentamos en el asiento trasero, y en el asiento del copiloto, que solía ser mío, estaba Sofía. Ella habló con una voz quejosa. Cariño, para celebrar tu divorcio, ¿qué te parece si vamos a cenar a un buen restaurante? Rafael asintió, y entonces Sofía comenzó a hacer como si le costara decidir. Ay, ¿a dónde iremos a celebrar? ¿A un restaurante francés o a uno de comida internacional? Camila, aprovechando el momento, se asomó y, con una mirada inocente y unos ojos grandes, dijo, señora Sao, ¿por qué no vamos al restaurante francés de hoy? Está delicioso. Cada vez que hay algo que celebrar en nuestra familia, papá siempre nos lleva a mamá y a mí a cenar. Ah, y por cierto, la tarjeta de socio de este restaurante está a nombre de mamá, así que cuando llegues, no olvides dar el número de teléfono de mamá. Desde el espejo retrovisor vi la cara de Sofía, que estaba tan oscura como el fondo de una olla, y no pude evitar sonreír un poco. Mi hija siguió, mamá, ¿por qué no decidimos ir de viaje a Sanya? Tiene mar, palmeras, y un montón de chicos guapos con abdominales de 8 y sin camiseta. Viendo lo bien que va la relación entre papá y la señora Sao, tal vez tú también encuentres suerte en el amor en Sanya. Rafael me miró por el espejo retrovisor y, de repente, preguntó, ¿vas a viajar? Realmente no quería hablar mucho con él, así que asentí con la cabeza y fingí que me concentraba en el móvil. Rafael continuó, hablando solo, Sanya está bien. Tengo un amigo que tiene un hotel allá. Es de 4 estrellas y puede ofrecerles una habitación de lujo gratis. ¿De verdad? Camila se inclinó emocionada, sabía que papá era el mejor. Rafael, mientras manejaba, le acarició la cabeza a Camila, eres la mejor niña de papá. A ambos, con su aire de familia perfecta, hicieron que la expresión de Sofía se volviera aún más oscura. Capítulo 4. Al día siguiente, después de regresar a casa,
mi hija y yo comenzamos a preparar las cosas para el viaje a Sanya. Después de tanto tiempo sin salir de viaje, mi hija estaba muy contenta. Pasó toda la tarde planeando la ruta y me eligió 2 trajes de baño con mucho cuidado. A los 14 años, las niñas todavía tienen mucha energía y un corazón lleno de ilusiones. Después de desayunar hamburguesas y filetes que nos había preparado el hotel, comenzamos a disfrutar de todo tipo de actividades acuáticas. Al final del día, me sentía agotada, mis músculos dolían por todo el cuerpo, y solo escuchaba las risas de mi hija, sin espacio para pensar en nada que me molestara. Cuando regresamos de Sanya, estuve varios días descansando y pegada a la cama, sin la angustia que sentía cuando recién me divorcié. Cuando pasaba noches sin poder dormir, pensaba descansar unos días más, pero mi hija, en ese momento, tuvo una nueva idea. Mamá, ¿por qué no aprendes a hacer postres? Los de fuera son muy caros y no están ricos. La miré, sintiéndome algo resignada, aunque seguía sumida en la tristeza. Me di cuenta de que mi hija estaba buscando formas de ayudarme a salir del impacto del divorcio, aunque había cometido un error al elegir a mi esposo. Al menos mi hija y yo estábamos en la misma página. ¿Qué más podía quejarme? Mamá, ¿por qué no aprendes a hacer postres? Los de fuera son muy caros y no están buenos. La miré, resignada, y aunque estaba triste, entendí que mi hija trataba de ayudarme a superar la sombra del divorcio, aunque había cometido un error al elegir a mi esposo. Al menos mi hija y yo estábamos unidas. ¿Qué más podía pedir? Mamá, ¿por qué no aprendes a hacer postres? Los de fuera son muy caros y no están buenos. Me miró y, aunque yo seguía triste, me di cuenta de que mi hija estaba buscando maneras de ayudarme a superar el divorcio. Aunque me equivoqué al elegir a mi esposo, al menos mi hija estaba a mi lado. ¿Qué más podría pedir? Aunque pronto será el año nuevo, todavía planeaba buscar trabajo. Rafael, por otro lado, fue bastante rápido. Me transfirió un total de 90,000 yuanes a la cuenta. Es una cantidad que suena grande, pero si no hay ingresos, pronto se agotará. Después de todo, los gastos de los cursos de mi hija, entre clases extraescolares y otros, suman casi 200,000 al año, sin mencionar los gastos diarios. Después de ser ama de casa durante tantos años, ya me había desconectado de la sociedad. No podía aspirar a trabajar en una gran empresa. Así que empecé a explorar la posibilidad de encontrar un trabajo como vendedora cerca de casa. Aunque el salario no era alto, cualquier trabajo era mejor que nada. Mi hija pensó un momento y, con una expresión seria, me dijo, si quieres trabajar, claro que te apoyo. Pero buscar trabajo, como el matrimonio, es algo que no puedes hacer con prisas. Si no te conviene, es mejor esperar. Con una sonrisa, le acaricié la cabeza. ¿Quién te enseñó a hablar como un adulto? Mi hija, orgullosa, levantó la cabeza. Lo que dije tiene sentido. Mamá, tanto el trabajo como las relaciones deben ser valiosas, no solo un gasto de tiempo. Pensé un momento y me di cuenta de que lo que decía tenía razón. Viendo que estaba más abierta a las ideas de mi hija, ella aprovechó el momento. Mamá, podemos dejar el tema del trabajo para después. Hay algo que no puede esperar. ¿Qué es? Obviamente, hay que parar las clases extraescolares. Estoy casi volviéndome tonta con tanto estudio. Después de la insistencia de mi hija, finalmente accedí a suspender sus clases de piano y matemáticas por ahora. Cuando llegue el verano, las retomaremos. Este invierno, mi hija se tomará un merecido descanso. Ella, feliz, se puso a hacer 2 exámenes de inglés de forma voluntaria. A través de todo esto, comencé a consultar a mi hija sobre muchas cosas. Tomábamos decisiones juntas, y nuestra vida poco a poco comenzaba a volver a la normalidad. Capítulo 5. Una tarde, estaba subiendo a la plataforma un video de los postres que había hecho. Mi hija se acercó y me preguntó, mamá, ¿qué estás haciendo? Le respondí, ¿recuerdas que tu tía es una influencer de reseñas de tiendas? La última vez que ella editó un video con los postres que hice, a mucha gente le gustó. Pensé en seguir su consejo y ver si puedo convertirme en una blogger de comida. Mamá, esto es mejor que ir a trabajar. Yo puedo ayudarte a gestionar la cuenta. La verdad, me sentí bastante tentada. Hoy en día, los jóvenes que pasan mucho tiempo con aplicaciones de video realmente saben mucho más que nosotros sobre cómo funcionan. Mi hija es muy inteligente, y yo tengo habilidad para la cocina. No pido tener millones de seguidores, con que tenga más de 10,000 y pueda recibir algunos anuncios de vez en cuando. ¿Será suficiente para ayudarnos con los gastos? Entonces iré a hablar con tía para aprender más. Si mamá logra despegar, podrías apoyarla mutuamente con el tráfico de las cuentas. Dicho esto, mi hija llamó a mi hermana emocionada. Si tengo que decir que ser ama de casa me ha dejado alguna lección, diría que fue la habilidad de cocinar de 1000 maneras. Siempre que hago postres y los regalo a familiares y amigos, todos los elogian. Con la ayuda de mi hija y mi hermana,
Mi cuenta personal comenzó a ganar seguidores. No solo compartía el proceso de mis postres, también preparaba pasteles y los enviaba en empaques al vacío a seguidores en provincias cercanas. Con el tiempo, la tienda acumuló varios clientes fieles, y gracias a los anuncios que comencé a recibir, mi ingreso mensual al principio, aunque algo disperso, llegó a alrededor de 3.000 yuanes. Para alguien que acaba de comenzar, me sentía bastante satisfecha. Un mes pasó rápidamente, y Rafael no había tomado la iniciativa de ir a la oficina de registro civil. Tuve que ponerme en contacto con él para que termináramos de disolver oficialmente el matrimonio. Sin embargo, en el otro lado de la línea, Rafael dudó antes de decir: Sandra, me arrepiento, no quiero divorciarme. Mi corazón se detuvo por un momento. Es algo que me avergüenza un poco. Fue Rafael quien pidió el divorcio. Yo traté de evitarlo, pero finalmente fui yo quien insistió en que lo hiciéramos. Sin embargo, en medio de todo esto, él también tuvo dudas sobre no divorciarnos, y fue entonces cuando me volví más firme. Al principio, no quería divorciarme, en realidad, porque no quería perder los años que habíamos compartido, pero, al pensarlo con calma, me di cuenta de que no había amor entre nosotros. Él solo llegaba a casa para quejarse de mí, siempre criticándome, diciéndome que era una mujer inútil, que solo me quedaba en casa y no hacía nada. Si hubiera algo que me hubiera costado dejar ir, habría sido mi rol como su criada gratuita. Después de todo, incluso si le pedía 100 yuanes más para hacer la compra, tenía que ser cuidadosa con su estado de ánimo. Ahora, con el vientre de Sofía cada vez más grande, parecía que ya no podía esperar más. Y de repente, Rafael, en la llamada, decía esto. Me dejó un poco desorientada. Tras preguntarle por qué, Rafael, con tono melodramático, dijo: siempre te he tenido en mi corazón. Era extraño, aunque ya no sentía nada por él. Cuando lo dijo, casi me caen las lágrimas. En los primeros años de nuestro matrimonio, no era así. En ese tiempo, su carrera estaba comenzando. Aunque se iba de viaje de negocios con frecuencia, lo primero que hacía al aterrizar en cada ciudad era llamarme para contarme cómo le iba, y siempre me traía algún pequeño regalo. ¿En qué momento cambió todo? No lo puedo decir. Viendo mi silencio, Rafael creyó que sus palabras me habían tocado. Así que siguió con más descaro: Sandra, no divorciémonos. Camila está en plena adolescencia. Necesita un hogar completo. Sonreí con sarcasmo y le respondí: si realmente te importara el bienestar de nuestra hija, no habrías engañado durante nuestro matrimonio. El daño ya está hecho y no se puede deshacer. Todos debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Capítulo 6. Después de colgar el teléfono, mi corazón seguía agitado, sin poder calmarse, así que, discretamente, consulté con algunos amigos para averiguar qué había estado pasando recientemente con Rafael. Fue entonces cuando supe que la fábrica de ropa que él manejaba estaba pasando por una gran crisis financiera. Resulta que hace 2 semanas, Sofía, alegando que el embarazo le impedía trabajar, dejó su puesto inicial como recepcionista y empezó a insistir en trabajar en la fábrica de Rafael. Pero ella no es más que un florero con belleza, incapaz de entender los asuntos de la fábrica, y además, le gustaba meterse con los empleados más antiguos. En solo una semana en la fábrica, Sofía ya había hecho que varios empleados veteranos se fueran. La fábrica había ido creciendo gracias a esos veteranos, pero Sofía no comprendía el valor de esos trabajadores experimentados. Pensaba que no la respetaban, y comenzó a hacerles la vida imposible, echándolos sin darles ni las compensaciones básicas. Así que aquellos empleados de años terminaron odiándola, y las piezas que ellos habían trabajado, o eran mal cosidas, o tenían fallos en el diseño. Como resultado, los clientes rechazaron la mercancía y exigieron compensación por los daños. Este cliente era uno nuevo, que ni siquiera les dio la oportunidad de devolver la mercancía, y Rafael tuvo que vaciar todos sus ahorros para cubrir el agujero. Lo peor era que esos veteranos que Sofía había despedido fueron los mismos que empezaron el negocio con Rafael y trajeron muchos de los clientes más antiguos. Ahora, al enterarse de lo sucedido en la fábrica, muchos de esos clientes decidieron no seguir trabajando con Rafael. Esto dejó a Rafael en una situación difícil. El hecho de que ahora no quisiera divorciarse probablemente significaba que se había dado cuenta de que Sofía no servía para la vida cotidiana, y además no quería tener que pagarme una gran suma tras el divorcio, y para volver a empezar, necesitaba mucho más que 1.000.000. Así que la casa que me había tocado en la división de bienes se convirtió en la mejor carta para jugar. Pero, como se dice, el carácter es difícil de cambiar. ¿No decía siempre que su amante era hermosa y sabía cuidar de él? Pues que su amante se encargue de traer de vuelta a esos trabajadores veteranos. Me quería involucrar en sus problemas, pero no soy tonta. Si Rafael no quería divorciarse, yo no tendría problema en seguir el proceso judicial si fuera necesario.
Y mi hija también me entregó una carta importante. Las pruebas de la infidelidad de Rafael. Fue la vez que mi hija y Rafael tuvieron una conversación en la planta baja, y ella, sabiamente, logró admitir que había sido infiel durante el matrimonio, y que su amante ya estaba embarazada. Realmente no me esperaba que mi hija tuviera unas bajo la manga como este. Le envié el audio a Rafael, aclarando que la conversación había sido grabada en la puerta de mi casa, y que no quería que mi hija se viera involucrada. Poco después, Rafael apareció en mi puerta, con la mirada llena de decepción, y me dijo, al menos fuimos pareja durante tantos años. ¿De verdad tienes que llevar las cosas hasta este extremo? Lo miré, su rostro ya era una máscara extraña y distante, y le respondí con indiferencia, Rafael, no me hables de sentimientos. Lo único que no tenemos entre nosotros es eso. Finalmente, los dos fuimos a la oficina de registro civil y obtuvimos el divorcio. Su fábrica, aunque no había cerrado, se encontraba sin pedidos y con los empleados de vacaciones, además de tener que pagar grandes multas por incumplimiento. Con todo esto acumulado, Rafael parecía haberse envejecido al menos 10 años, y ya no era el hombre lleno de energía que había sido cuando nos conocimos. Capítulo 7. Al despedirnos, Rafael, con la cara más dura que nunca, intentó subirme al coche. Un día de matrimonio, 100 días de bondad, y más aún, tenemos una hija en común. ¿No me dejas llevarte a casa? La súplica en sus ojos era evidente. Conociéndolo como lo conocía, sabía que esto no se trataba de que le importara nuestra relación, sino de que tenía algo que pedir. Decidí ver qué diría. Una vez en el asiento del copiloto, Rafael comenzó a frotar nerviosamente el volante, sin atreverse a decir nada. Cuando ya estábamos cerca de mi casa, finalmente se atrevió a preguntarme, con cautela, la deuda de 1 millón que te debo, ¿puedes esperar un poco más para que te la pague? Asentí con la cabeza, y al ver su rostro de alivio, respondí, pero no soy una benefactora, y entre nosotros no hay ningún tipo de vínculo emocional. Cada mes que me retrases el pago, contará con intereses, y esos intereses los pondremos en un contrato notariado para evitar que me engañes. ¿Tienes algún problema con eso? Mi actitud firme lo dejó sorprendido. Él sonrió con amargura y comentó, Sandra, has cambiado mucho. Ya no eres la misma de antes. Sonreí con frialdad. Rafael, ya estamos divorciados. Ahora, por favor, llámame por mi nombre completo. No olvides que antes de casarnos, yo era el segundo al mando de la empresa. Yo elegí regresar a la familia, pero eso no justifica que hayas ignorado mis sacrificios. No me arrepiento de haber elegido estar contigo, pero jamás volveré a dar un paso atrás. Después del divorcio, me concentré más que nunca en gestionar mi cuenta. Mi hija también se encargó de conseguir ayuda de algunos compañeros para promocionarme. Gracias al buen flujo de seguidores, la plataforma empezó a apoyarme, y en el tercer mes, mi cuenta ya tenía 50,000 seguidores. Para mejorar aún más, contraté a un estudiante universitario para que me ayudara con la edición de los videos. Eran creativos, y tanto los títulos como las miniaturas de los videos eran mucho más llamativos de lo que yo misma podría haber diseñado. A medida que los seguidores aumentaban, mi trabajo también se volvía más demandante. Había días en que tenía que crear 2 o 3 postres nuevos. También solía asistir a clases de formación y tomaba en cuenta las sugerencias de los seguidores. Mientras yo iba prosperando, la vida de Rafael se volvió miserable. Para tratar de hacer que Sofía se disculpara, le prometió varios beneficios. Sin embargo, la naturaleza altiva de Sofía solo le permitió decir unas pocas palabras de disculpa, antes de que la otra parte la reprendiera. En lugar de calmarse, fue a la casa de los empleados y causó un escándalo, rompiendo incluso el televisor de uno de los trabajadores. Al final, Rafael tuvo que sacar a Sofía de la comisaría y pagar el televisor roto de su propio bolsillo. Mientras salían de la comisaría, Sofía seguía gritando, y Rafael, entre furioso y despreciativo, le dio una patada en la pierna, gritando, ¡qué mala cabeza tienes! ¡Cállate de una vez! Sofía, que ya estaba bastante avanzada en su embarazo, perdió el equilibrio tras el golpe y cayó al suelo. El bebé que esperaba murió. La situación en la fábrica ya había hecho que el hijo fuera el único lazo que mantenía a Rafael junto a Sofía. Ahora que ese lazo ya no existía, Rafael no dudó ni un segundo en terminar con ella. Él se apartó de su vida, pero Sofía, debido a las complicaciones en el parto, sufrió daños en el útero y ya no podría tener más hijos. Cuando mi hija se enteró de la noticia, no pudo evitar sentirse emocionada y me arrastró a salir a celebrar. Dijo, eso es lo que se llama karma. Asentí, y fuimos a comer a un lujoso buffet. Las personas que traicionan a otros, ni siquiera el cielo tiene piedad de ellas. Capítulo 8. Lo que realmente me preocupaba era que, desde que Rafael terminó con Sofía, no dejaba de pegarse a mí como una especie de papel pegajoso.
Frecuentemente me enviaba flores a casa. Incluso me compró un anillo de oro en mi cumpleaños. Era ridículo. La mujer que él más despreciaba, a la que no le compraba ni una prenda, de repente se convirtió en la destinataria de sus gestos románticos, como si fuéramos a volver a enamorarnos, como al principio de nuestra relación. Mi hija también notó algo raro y me preguntó con cautela: «Mamá, ¿vas a reconciliarte con papá?». Miré aburrida el anillo de oro que tenía en las manos. Recuerdo que antes de que nos divorciáramos, había insinuado sutilmente que quería un anillo de compromiso. En ese entonces, el precio del oro no era tan alto. Un anillo de unos 2 gramos costaba solo alrededor de 1000 yuanes. Sin embargo, Rafael se enfureció y me regañó, diciéndome que no trabajaba en casa y solo gastaba dinero, y que no entendía lo difícil que era para él ganar dinero fuera. Era ridículo que, después de tantos años de matrimonio, no tuviera ni un solo accesorio que pudiera lucir. Incluso el dinero que me dieron como dote y los 3 metales que se entregan al casarse los usé para apoyar el inicio de su negocio. Luego, poco después, él le compró a Sofía unos pendientes de oro más grandes y caros. A veces, no es que los hombres no quieran gastar dinero, sino que, en el fondo, piensan que no lo mereces. Miré a mi hija, con su inocente mirada. En el fondo, mi mayor deseo era poder ofrecerle una familia completa. Camila, para ti, Rafael es un buen padre, pero para mí no es un buen esposo. No puedo quitarte el derecho que tienes como hija, ni tu obligación de honrarlo, pero espero que apoyes mi decisión de no reconciliarme con él. Lo que te estoy diciendo tal vez no tiene en cuenta que necesitas una familia completa. Mientras hablaba, me sentí un poco decaída, pero mi hija, en ese momento, me abrazó con ternura. «Mamá, si solo pensara en mí misma y no en ti, entonces sería una persona realmente egoísta. Lo que he aprendido es que una mujer primero es ella misma, y luego es madre y esposa». No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. No me había dado cuenta de lo sabia y madura que era mi hija, con su pequeña figura, pero tan llena de comprensión. Con el apoyo de mi hija, finalmente decidí hablar claro con Rafael. Quedamos en encontrarnos en un restaurante cercano. No planeaba llevar a mi hija, porque ya había tomado la decisión de que si la conversación con Rafael no funcionaba, no me importaba romper de una vez por todas con él. Sin embargo, no quería que mi hija fuera testigo de esa confrontación, pero mi hija insistió en ir conmigo. Cuando llegamos al restaurante, Rafael llevaba un rato esperando. Sobre la mesa, había un ramo de rosas que él había elegido cuidadosamente. En su mano, el anillo de oro que simbolizaba su estatus había sido reemplazado por el anillo de pareja que nos habíamos comprado cuando comenzamos a salir. Cuando me vio entrar con mi hija, sus ojos brillaron de emoción. Antes de que pudiera invitarnos a sentarnos, mi hija, con tono burlón, comentó: «Papá, Sao, la señora, realmente no sabe cuidar de nadie. ¿Cómo es que solo llevamos un tiempo divorciados y ya te has puesto así? Pareces haber envejecido 10 años. Parece que las mujeres jóvenes y bellas son como rosas con espinas. No cualquiera puede tenerlas». La sonrisa de Rafael se congeló en su rostro, volviendo la escena extremadamente cómica. Capítulo 9. Durante toda la comida, Rafael no dejaba de observar la interacción cercana entre mi hija y yo, como si él fuera el extraño, fuera de lugar. En varias ocasiones intentó intervenir en nuestra conversación, pero mi hija lo rechazaba sin misericordia. Finalmente, Rafael no pudo contener las lágrimas y comenzó a lamentarse, repitiendo que quería regresar al pasado. Mi hija, sin emoción alguna, le entregó un pañuelo. «Papá, nadie va a esperar por ti en el mismo lugar». Suspiré, pensando que era el momento perfecto para hablar claramente con Rafael sobre todo esto. Pero de repente, una figura desordenada apareció corriendo por la esquina del restaurante. Sin detenerse, la mujer le arrebató al camarero un plato caliente y lo lanzó directamente hacia mí. Grité y no tuve tiempo de esquivar. Pero mi hija, rápida como el rayo, sacó su chaqueta de su espalda y la levantó frente a mí. Yo no resulté herida, pero las manos de mi hija quedaron gravemente quemadas. Me dolió el corazón al verlas. En ese momento, vi que la mujer desaliñada era Sofía. Rafael la había apartado de mí, pero ella seguía maldiciendo sin control: «Eres una zorra sinvergüenza. Ya estamos divorciados. ¿Por qué sigues persiguiendo a mi hombre?». Esto atrajo la atención de varios comensales, algunos de los cuales comenzaron a grabar con sus teléfonos. Rafael, con una mano sujetando a Sofía para evitar que causara más problemas, frotó con impaciencia su frente. «¿Cuántas veces tengo que decirte que entre nosotros ya se acabó? ¿Quién querría vivir con una mujer que solo sabe causar problemas? Perdiste al bebé, ya te compensé. Y, por favor, ¿qué derecho tienes para llamarme zorra? ¿Cuándo fuiste tú quien metió la nariz en una relación ajena?». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró. «¿Crees que el dinero lo soluciona todo?».
Soy una mujer que no puede tener hijos. ¿Con quién me voy a casar después de esto? No me importa. Tienes que hacerte responsable de mi vida. Mi hija, impaciente, la interrumpió. Eso es entre ustedes. No tiene nada que ver con mi mamá. No la metan en sus asuntos. Mamá, vamos. Ellos se lo han buscado. No necesitamos involucrarnos más. Estaba a punto de seguir a mi hija y salir del restaurante, cuando vi a Sofía recoger un trozo de cerámica rota del suelo y, con la cara desquiciada, se lanzó hacia mi hija. ¿Por qué tú puedes tener una hija y yo no? Voy a hacer que ustedes se queden sin descendencia. Instintivamente me interpuse entre mi hija y ella, y el trozo de cerámica rasgó mi cuello. En cuestión de segundos, mi vista se nubló. Antes de cerrar los ojos, escuché el grito desesperado de mi hija y vi la figura de Sofía huyendo en pánico. Capítulo 10. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo que al despertar vi los ojos rojos de mi hija. Cuando me vio despertar, mi hija finalmente pudo respirar tranquila. Por suerte, cuando Sofía lanzó el trozo de cerámica, era un pedazo pequeño y no particularmente afilado. No había sido un ataque mortal, solo me había rasguñado la clavícula, sin tocar ninguna arteria importante en mi cuello, aunque una cicatriz era inevitable. Mi hija, furiosa, juró que haría todo lo posible para que Sofía fuera a prisión, pero después de lo sucedido, realmente no quería tener más nada que ver con Rafael. El hombre que decía que quería volver conmigo ni siquiera pudo defenderme en un momento de crisis. ¿Cómo podría confiarle el resto de mi vida? Solo Sofía lo consideraba un tesoro. Le pedí a Rafael que me transfiriera el dinero que me debía. No me importaban los intereses. No hay dinero que pueda pagar una vida. Al principio Rafael se resistió a hacerlo, pero cuando vio que tenía pruebas de su infidelidad, se dio cuenta de que no tenía más opción que ceder, para no arruinar sus futuros negocios. Al final, tuvo que juntar el dinero de donde fuera. Me enteré de que vendió la casa en la que vivía su madre, junto con algunos de los joyas que ella había acumulado. Esto hizo que su madre lo maldijera por la calle, pero eso ya no me concernía. Hice los trámites para que mi hija se transfiriera a otra escuela. Vendí la casa y nos mudamos a otra ciudad para empezar de nuevo. Vivir aquí ya no era seguro. Antes de mudarme, Sofía volvió a buscarme. No la demandé, pues entendía que, como mujer, le resultaba difícil, pero no quería que, dentro de 10 años, fuera una mujer sin nada, capaz de hacerle daño a mi hija y a mí. Sabía que nunca debía arrinconar a un perro en un callejón sin salida. Antes de que Sofía pudiera decir algo, mi hija la interrumpió con firmeza. Sao, la señora, mi mamá no te ha demandado por tus actos criminales porque comprende lo difícil que es ser mujer. Pero también debes saber que no puedes seguir comportándote de esta manera. Lo que has hecho con mi papá no tiene nada que ver con mi mamá. Ella ya cortó todo vínculo con él. El que es inconstante es él. Si fuiste capaz de salir con mi papá durante su matrimonio, sabías perfectamente qué tipo de hombre era. Sofía, derrotada, se fue. Mi hija y yo nos miramos en silencio, y aceleramos los trámites para mudarnos. Mi historia con Rafael ya había terminado, y ahora empezaríamos una nueva vida, llena de esperanza, mi hija y yo. Mientras tanto, la relación tóxica entre Sofía y Rafael apenas comenzaba. No tenía dudas de que su vida sería un caos, con Sofía persiguiéndolo sin descanso. Él nunca podrá comenzar una nueva relación. Pero, ¿qué me importa eso a mí y a mi hija? Este año nuevo, planeaba salir con mi hija al extranjero y disfrutar de un poco de lujo, de esa sensación de tener dinero en las manos,